Bueno, yo lo que creo es que corremos el riesgo en el panorama nacional, desde luego, de la atomización de España, porque cuando algunos quieren abordar el futuro de España con divisiones y que hay españoles de primera y españoles de segunda, españoles a los que se les permite todo y españoles a los que no se nos permite prácticamente nada, españoles que siempre les toca la lotería, aunque infrinjan las normas, y a otros a los que estamos cumpliendo, los que estamos sufriendo, los que estamos perjudicados, nunca estamos en esa prioridad. Esto es uno de los gravísimos riesgos que el gobierno socialista, que abiertamente está trabajando por esta España de distintas velocidades, este es el gran riesgo que tenemos, ¿no? Es difícil poder llamar al gobierno, que parece que está en ciernes, gobierno progresista, cuando en ningún caso va a suponer progreso para los que venimos sufriendo durante demasiado tiempo, ¿no? Más que el gobierno progresista, lo que ya empieza a dar señas demasiado claras es que va a ser el gobierno de la involución y de la España de distintas velocidades, la España a la carta, en función de si te saltas las normas tienes premio y si las cumples tienes penalización. Este es un problema de balcanización, un problema de atomización, un problema de diferenciación sobre el que no vamos a permitir ni una sola broma, ¿no? Bueno, veremos. Si se da el caso, estudiaremos todas las vías que estén a nuestro alcance para defender la unidad de España desde la pluralidad. Y en cualquier caso estudiaremos, como siempre hemos hecho, todas las vías para defender nuestra tierra, que es una tierra valenciana y española. Valenciana y española, las dos cosas. Que España es plural y que queremos trabajar la unidad desde la pluralidad, pero no utilizar la pluralidad para desgajar España, ni para que haya dos velocidades. No puede ser que en base a perdonar delitos gravísimos o a olvidar delitos gravísimos sea una moneda de cambio para unos cuantos votos que le faltan a un señor para la involución, que no para el progreso de España. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar de las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana, que está en España como cualquiera, que cumple más que cualquiera y que lleva más agravios, más ninguneos y más olvidos que todos los demás juntos. Y esta es la situación de la Comunidad Valenciana. Algunos no han querido luchar, ni han puesto un puñetazo encima de la mesa durante estos años, pero otros sí que estamos dispuestos a luchar por nuestra tierra.